Buenas noches y bienvenidos a una nueva sesión de conversatorios sobre cine peruano. Mi nombre es Jorge Mateo y soy el programador de los ciclos de cine del Cineforum de la Biblioteca Nacional del Perú. El día de hoy inauguraremos un nuevo ciclo, un ciclo que hemos denominado La Mirada Documental, en el cual tenemos una pequeña selección que muestra el trabajo independiente de algunos cineastas peruanos con una temática relacionada con la marginalidad, la discriminación y la exclusión. El día de hoy empezaremos este pequeño ciclo con un documental muy particular, un documental que trata sobre una banda eh, muy especial dentro del cancionero peruano. Esta banda se llama Del Pueblo. Hay que comentar que el líder del pueblo, de esta banda, el músico Piero Bustos, ha estado grave hace poco. Felizmente nos hemos enterado de su mejoría y creo que es un buen motivo el recordar a la trascendencia, a la relevancia de esta banda y asimismo el gran trabajo que ha hecho Andrés Mego, el director de esta película, con este documental, conversando sobre él. Hay que anotar que el documental que se llama Posesiva de mí está colgado en YouTube, entonces por lo tanto su visionado es libre y pueden hacerlo ustedes que nos están observando en el momento que les dé la gana, porque está liberado por la plataforma de YouTube. Bueno, comentaremos un poco sobre la película. En primer lugar, esta película se ha financiado de manera independiente, de manera particular por su propio realizador. Posesiva de mí es un largometraje documental sobre esta banda que he comentado, Del Pueblo, se llama La Banda del Pueblo. Esta historia se remonta al año 1981. El Del Pueblo viene de un distrito muy popular de La Victoria, del distrito limeño de La Victoria. La misma banda se ha autodefinido su estilo musical como música barrio, un concepto inspirado en la variedad de estilos musicales que se puede oír en esta ciudad, Lima, híbrida, de gustos diversos y ascendencia migrante. Es así como Del Pueblo, como ningún otro grupo peruano en esos años, tejió en sus canciones las melodías del folclore andino con la rítmica afroperuana y los moros del rock con el sabor de los ritmos tropicales. Bueno, es momento de dar la bienvenida a nuestro invitado, Andrés Mego. Comentaremos algo sobre Andrés. Él es comunicador social, tiene formación y experiencia en realización de trabajos audiovisuales, animación y fotografía. Es un cinéfilo declarado. Esta pasión por el cine lo ha llevado a desempeñarse como programador en el Cineclub de la Casona de San Marcos. Asimismo, ha oficiado como crítico de cine, escribiendo en primer lugar en un blog que es de su autoría. El blog se llamó La Tetona de Fellini, un nombre muy particular también. Además, Andrés ha colaborado en diversas publicaciones cinéfilas como Godard o La Ventana Indiscreta, que son publicaciones históricas que también nos encantan a nosotros, e inclusive también en la revista Dedo Medio, en su sección cultural dedicada a cine, entre otras publicaciones. Desde el año 2016 es director de Imperdible Audiovisual y como realizador, el documental que veremos hoy es su primer largometraje. No obstante, vamos a comentar que tiene varios trabajos audiovisuales y de animación. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Gracias. Qué alegría poder estar otra vez conectado con la Biblioteca Nacional. Me acuerdo que tuvimos una presentación de Poesía de mí en el 2018, creo, 2017, con muy buena acogida de público y que tocó Piero, que fue todo un gran evento y que recuerdo como una de las mejores presentaciones que tuvimos del documental. Fue un recuerdo muy grato, efectivamente. La presentación que tuvo Posesiva de mí hace unos años, la participación de Piero, que nos dio un show bien
divertido finalizando el conversatorio. Bueno, quiero también todo un personaje muy agradable, muy divertido. Bueno, pasaremos al momento de las preguntas. Quisiera, Andrés, que nos comentaras cómo empezó este bicho por lo audiovisual, cómo te interesó el cine de unos inicios. A ver, cuéntanos. Bueno, yo soy cinéfilo desde, desde, desde que tengo recuerdo, y justamente creo que es como una cuestión, una cosa ya que se antecedía por el hecho de mi nombre, ¿no? Mi nombre es Andrés Mego, pero mi primer nombre es Dersu, ¿no? Yo ahora Ajá. uso mi segundo nombre por cuestión de practicidad, pero Dersu es la película de Akira Kurosawa, ¿no? Dersu Sala, ¿no? Por esa película me pusieron Así es. ese nombre. Y es una gran película, además porque mi mamá tenía que llevarme a ver la película de la que había tomado mi nombre, y muy chico me llevó a verla en un cine, y me acuerdo que quedé muy maravillado de una escena particular, de la escena de la película, donde hay una tormenta de nieve, ¿no? Que es una escena que uno dice, ¿cómo puede eso haber sido filmado, ¿no? Y teniendo 6 5 años, cómo la pantalla te envuelve, ¿no? Con una cuestión así, puedes presenciar una cosa así, así insólita, ¿no? Y entonces yo quedé bastante impactado por el cine de chico. Y de hecho, en lo que yo decía que quería hacer cuando fuera grande, era ser director de películas de terror, ¿no? Era esa mi respuesta, porque también me interesaba mucho el cine de fantasía, ¿no? Como todos los niños. Y bueno, entonces ese tema siempre ha estado ahí, ¿no? Mi primer acercamiento, digamos, organizado al cine, fuera de ser muy ávido de películas, es como crítico del cine, ¿no? En el tiempo de la explosión de los blogs del año 2006 hasta el año 2009, 2010, se me da por escribir sobre cine. Todavía mi formación era de comunicador, pero no de comunicador audiovisual. En ese momento, esa formación la adquirí después, pero yo iba para ser periodista, ¿no? Periodista escrito. Entonces, es un momento de una forma de conciliar estas dos cosas, el escribir, que es algo que también me gustaba, todavía lo hago, digo, todavía me gusta, aunque no lo practico mucho. Entonces, escribir sobre cine, ¿no? Entonces era esa mi opción. Y, y tuve bastante acogida con mi blog en ese tiempo, La Tetona de Fellini, que todavía está en línea, ya no lo actualizo, pero tiene bastante material. Era donde yo Qué no interesante, ¿verdad? trataba de, ¿no?, desarrollar un estilo a partir de historias de películas, ¿no? De cómo se hicieron algunas películas, especialmente películas que eran subterráneas o grotescas, o que tuvieran alguna cosa interesante en su historia, en su contexto, en algo, ¿no? Al encontrar una cosa curiosa. Y bueno, ese fue hasta el momento que ya decido tomar una cámara y armar eh, un trabajo Ese audiovisual, es ¿no? Que, un buen quiebre, ¿no? Cuando ya te vuelves crítico, de crítico a estar en el campo, ¿no? A hacer películas. Cuéntanos, ¿cómo sucede eso? bueno, es que yo no he ejercido tanto la crítica de cine en el sentido como se entiende, en que uno hace una valoración al cine que ves en cartelera. También lo he hecho bastante, ¿no? De hecho, por los medios con los que he trabajado, pero no era el ejercicio que más me interesaba, ¿no? Me interesaba más estas historias, explorar navegar entre películas raras y hacerles un perfil, digamos, ¿no? Y hacer una especie de historia de este cine. Entonces, como que no me parecía de que yo fuera a dar un salto tan grande, porque mantenía pues mi admiración por el ejercicio de crear mensajes audiovisuales, eh, de la manera en que lo había hecho escribiendo sobre estas películas. De hecho, Posesiva de mí podría considerarse una película que yo comentaría, bueno, otro, comentaría en ese blog, ¿no? Es ese tipo de películas que responden a sí mismas, que tienen una, bueno, no podría estar seguro de eso, pero digamos, eh, este ejercicio de pasar de la crítica a ejercer, a grabar el cine, me parecía natural, ¿no?
Parecía como que... cierto. ¿Mm? Y bueno, precisamente como de lo que habla de Posesiva de mí, vamos a tocar el tema en unos momentos. Antes quiero que nos comentes sobre un par de trabajos posteriores que has tenido a Posesiva de mí, en Ujú. el cual hay una ligación bastante interesante en literatura. Tienes este trabajo, esta reinterpretación sobre la Casa de Cartón, que fue producto de un taller de la Casa de la Literatura con Gabriela Yepes y con Jorge Valverde. De hecho, hace unos años, los personajes que he nombrado hace un momento elaboraron este taller dedicado a Martín Adán y hubo una cantidad de videos, cortometrajes, los cuales fueron rotando en distintos centros culturales, entre ellos la Biblioteca Nacional del Perú. Ahí vimos también este trabajo que es muy destacado. Coméntanos, en primer lugar, háblanos de este trabajo. ¿Por qué Martín Adán y por qué este peculiar estilo tan personal al abordar a Martín Adán, la Casa de Cartón? Bueno, esto de lo que comentas es un trabajo posterior a Posesiva, ya es del 2017. Posesiva, el documental que estamos comentando, lo estrené en el 2015, lo comencé a trabajar 2 años antes. Este corto sobre Martín Adán es un ejercicio grupal, pero al mismo tiempo individual, de hacer traducciones, digamos, no traducciones, sino interpretaciones audiovisuales a partir de material vinculado a Martín Adán, ¿no? Porque el taller tenía ese objetivo, ¿no? Entonces teníamos una serie de... Disculpe, mi gatita está inquieta hasta ahora. Sí, sí. Es Y una gata bueno, cinéfila, pero esperemos, todavía es chiquita. Ya. Bueno, entonces este taller tenía este propósito. Entonces yo me planteé tomar una parte de la Casa de Cartón, la parte inicial, que también me traía recuerdos cuando yo leí este libro de chico en el colegio. Era justamente la misma idea, ¿no? De esta vía del escolar en un invierno de Lima, saliendo de un invierno de Lima, en la mañana, y como toda esa sensación de no querer hacer eso, ¿no? De querer estar en otra parte, de soñar, ¿no? De querer evadirte. Ese momento inicial fue lo que yo recreé en mi corto, creando una especie de Martín Adán adolescente contemporáneo, ¿no? Y además también rescatando la ajá, idea de que este texto de la Casa de Cartón fue escrito por un adolescente, ¿no? Cuando Martín Adán escribió era un chico de 16 años, me parece, ¿no? 16 años, ¿no? Entonces, más o menos de la edad en la que yo lo leí, ¿no? Entonces, esa era la idea con la que quería jugar, ¿no? Empieza de una manera muy audaz, ¿no? Con esta bicicleta en una cámara subjetiva que es atropellada por un auto. A ver qué nos puedes comentar de esta escena. Sí, ese material es verídico y le ocurrió a mi hermano, es un material grabado por mi hermano, casualmente grabado por mi hermano. Y a él le pasó ese accidente que no fue grave, afortunadamente, Felizmente. pero en el video quedó bastante impactante. Y fue como un Por material que supuesto. me sirvió para un punto de partida, porque el corto es, este personaje muere, ¿no? En este accidente. Entonces hay un investigador que está observando sus cosas y va a querer, por sus restos, quién es él, ¿no? Entonces, por sus objetos que lo acompañan, ¿no? Entonces sirvió como un arranque, ¿no? Cierto. Hay elementos que has tomado efectos que parecen, son efectos de posterización, me imagino bueno, son efectos de postproducción, pero que parecen animados. Lo digo porque también tienes trabajos de animación muy interesantes, efectivamente posteriores a Posesiva de mí, como este trabajo llamado Sala de Disección, en el cual pasas en un poema de José Watanabe. Y me parece curioso esta relación entre literatura, poesía y cine. Digamos, son tan distintos el cine con, con la narración literaria, o qué encuentras en común, qué te gusta de ellos para poder hacer este tipo de amalgama de poesía, literatura, visual.
Bueno, el poema de Watanabe sí no fue parte de un taller, fue una iniciativa mía. A partir de ese año que me pasé leyendo todo Watanabe, entonces, y al mismo tiempo explorando lo que es animación 3D. Entonces, para hacer este trabajo, encontré este poema que me gustó y lo quise representar. Ahora, hay todo un tema, hay un reto difícil en el tema de tratar de hacer una pieza audiovisual a partir de un poema. Y en primer trabajo, no sé, en el tema de Rafael, Obras Completas, el corto sobre Martín Adán, esto se trata de una manera muy diferente. ¿No? Lo que pasa es que uno tiende a pensar, a sentir la necesidad de representar el poema literalmente en el trabajo, ¿no? En el video, en el corto, si bien como texto o bien como alguien que lo dice, ¿no? Y entonces eso como puede sentirse como algo que te limita, te hace caer en lugares comunes, ¿no? Entonces, si tomas la poesía simplemente como un punto de partida que te va a producir alguna sensación que vas a traducir en alguna imagen o alguna historia, que no es literalmente el poema, ¿no? Del poema tomas un estado de ánimo, ¿no? Tomas un clima, tomas algunas cosas que de hecho quieres mantener un vínculo con el poema, pero de una manera más sutil, ¿no? Entonces, esa es como, digamos, la exploración que hay que hacer, pienso, ¿no? No sé si lo he logrado, pero digamos que esto es un primer dilema, ¿no? Que te presentas cuando quieres llevar un poema a imagen. Sí, me imagino que también el reto sería ahí crear la atmósfera, o me imagino que también esto también parte por una cuestión de estilo de autor, ¿no? Es decir, ok, tomas como referencia este poema, este fragmento literario, pero tu objetivo como cineasta no necesariamente tiene que ser el adaptar fielmente a la obra original. ¿Qué es lo que opinas? Sí, es que lo que pasa es que hay como una demanda acerca del que adapta un texto literario, es que la gente espera ver una representación, o sea, para no tener que leer el libro, ¿no? O sea, Sí, pues una traducción fiel, ¿no? Pero en la poesía eso es algo muy difícil, ¿no? Es algo casi imposible, porque la poesía es tan abierta a veces, ¿no? Que no te permite, no nadie te puede decir que de esta forma se tiene que adaptar a eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los cortos de Martín Adán tuvimos esta pregunta de la gente, ¿no? Pero, ¿por qué son tan diferentes al libro? ¿No? Por qué no tienen algo de época, ¿no? Y entonces, eso es algo que como que el público no está preparado, ¿no? Pero digamos como motivación artística es algo que es totalmente abierto, libre y es estimulante, ¿no? Y hay que sentirse, muy creativo. hay que atreverse. Solemos tenerle mucho respeto a la literatura. O sea, en el buen sentido hay que faltarle al respeto en cuanto hay que tomar algo de ellos que nos inspire, que nos remezca y ya, o sea, seguir adelante con, que al final vas a hacer algo más, ¿no? Pero siempre esa inspiración puede estar a tomarse de ahí, ¿no? De los textos. Sí. Ahora vamos a ir ya a hablar del documental. Coméntanos cómo surge la idea de hacer un documental precisamente desde el pueblo. Me imagino que, a ver, quizás es una suposición falsa, ¿no? ¿Has escuchado del pueblo? ¿A ti te gustaba el pueblo? ¿Es cierto o cómo surge este interés? Bueno, es interesante, de alguna forma me siento como que tenía que hacer este documental y era la persona adecuada para hacerlo. De hecho, porque, a ver, mi primera referencia con el grupo del pueblo del barrio, para ser preciso, ¿no? En ese momento que lo escuché. Quizá podemos Eh, hacer esa aclaración también al público que no ha sí, visto, ¿no? claro, ese Sí, es todo un tema, por ¿no? favor. Pero bueno, la cosa es que yo conozco la música de esta agrupación. eh, a- yo vivía en Hilo, en provincia, y había hablando de fines de los 80 y mi comunicación con mi papá era a través de cassettes, ¿no? Mi papá me mandaba encomienda cassettes con su voz y cassettes donde, como él hacía un programa de radio, digamos, para mí también ponía canciones, ¿no?
Entonces me contaba las novedades de Lima y de su vida, y al mismo tiempo ponía alguna selección musical, ¿no? Y entonces yo hacía lo mismo en la vuelta, ¿no? También grababa mi voz, mi carta, ¿no?, hablada, y algunas canciones que quisiera, le leía alguna historieta, algo así, ¿no? Entonces mi papá en una de esas me manda el tema Escalera al Infierno, de Pueblo del Barrio, la grabación de Pueblo del Barrio. Y, y me pareció alucinante. Era una canción que invoca al diablo por un lado, que tiene zampoñas, tiene charangos, y que tiene una letra ambigua que no sabes a qué bando le da, al diablo o a Dios, y unos cambios de ritmo. Era una canción formidable como nada que había escuchado en esa época. Y entonces, de hecho, desde entonces me acordé que esa canción me gustaba mucho, ¿no? Y ya tiempo después, mucho antes de comenzar a hacer este documental, ya supe de otros trabajos que había hecho del grupo, pero de manera todavía sin la información completa, ¿no? Hay que resaltar que las reseñas que tiene del Pueblo del Barrio, del pueblo, en los libros que hay sobre historia del rock peruano, nos cuentan de que hubo una ruptura, ¿no? Una ruptura en algún momento, y que después de ahí ya no queda claro, o sea, para el que no sabe qué cosa, que en realidad estamos hablando de una comunidad aquí, que en algún momento, en el momento inicial, se partió en dos, ¿no? Del pueblo del barrio y del pueblo. Y los personajes han transitado de un lado a otro, ¿no?, de estas dos facciones, tienen posturas diferentes, relativamente diferentes, y, pero también parte del ¿Cómo? repertorio lo comparten, ¿no? Porque Piero Bustos ha estado en los dos lados, ¿no? Y entonces Piero Bustos, como el compositor de varios de los temas del grupo, los toca en uno y otro lado para mayor confusión de todos, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? Entonces yo cuando llegó el momento de que me decidí a hacer este documental, yo mismo no sabía todo eso. Yo voy con el disco de Pueblo del Barrio, el vinilo del 85, lo busco a Piero. Piero es súper conocido en Quilca, es toda una celebridad de la bohemia de Claro. Quilca, entonces todo el mundo sabe pues que a él se le encuentra por ahí y lo han visto alguna vez, ¿no? Entonces le llevé, pues, ¿no? Todavía no me conocía, primera vez creo que me veía, le llevé el vinilo, ¿no? Para que me firmara el vinilo, ¿no? Y resulta que él no había tocado en ese disco, ¿no? Yo le estaba llevando el disco de la Discordia, ¿no?, a que me lo firmara. Ya era un tema superado, ¿no?, para entonces, pero digamos que me enteré ahí de que yo pensaba que él era uno de las fotos, ¿no?, y que no era él, ¿no? Entonces, ya ahí como, ya me voy enterando más detalle de todo el tema, ¿no? Entonces, en ese vinilo estaba pues la versión que yo había oído, ¿no?, que es, digamos, la mejor Todavía no grabación, había digamos. interés del documental. Todavía no tenía idea que lo iba a hacer, porque de hecho tenía que resolver el tema material, porque como te contaré, este tema, como dijiste, ¿no? Y bien, es cierto, esto lo hice con mis propios medios, ¿no? Entonces no tenía los medios como para plantearme un proyecto así, como tendría un tiempo después, ¿no? Y bueno, el documental se fue haciendo a partir del año 2013. Me compro una nueva cámara, tenía una cámara ya del año 2000, compro una mejor para hacer ese proyecto, y sentía pues de que era un proyecto bacán, ¿no? Y no era la primera vez que alguien quería hacer un documental sobre ellos, ¿no? En realidad, ha habido un par de intentos, creo, un par de proyectos que iniciaron y no llegaron a concluirse. Eh, entonces, como que tampoco ellos se sorprendieron. Piero no se sorprendió tanto de que yo le contara, oye, quiero hacer un documental sobre. Porque ya, como ellos son toda Mira, qué una interesante. comunidad, todos son una comunidad de Quilca, los artistas de Quilca, ¿cuánta gente, cuántos cineastas han pasado por ahí? ¿No? Han conocido a Piero, han dicho, pucha, Piero, hay que hacerte una película, ¿no? Y ahí quedó, ¿no?, en Barrachera, ¿no? Puede haber pasado. Pero bueno, eh, yo también tomé mucho con Piero y pudo haber quedado el proyecto ahí también, pero bueno, digamos a terminarlo. Y, pero bueno, el tema fue de que me pongo a seguirlos, ¿no? A contactar a todos. Contacto a Piero en primer lugar y bueno, en vista de mi esmero, ya me veía en cada tocada. Fue un excelente momento además para comenzar, para hacer ese documental.
si lo hubiera hecho ahora sería totalmente diferente, todo ha cambiado, ¿no? 2 personas han fallecido de todo este elenco de personas que entrevisté. Fue un excelente momento porque estaba tanto del pueblo como del pueblo del barrio activos al mismo tiempo. O sea, se mantenían esas 2 facciones de la historia original del grupo, ¿no? Activas las dos, ¿no? Y Piero estaba en las dos, ¿no? Iba de un lado a otro, ¿no? Trataba con Jorge Acosta del pueblo y con Ricardo Silva, en el pueblo del barrio. Ricardo Silva vivía en ese tiempo todavía en Matute, ¿no? En su casa de toda la vida. Ensayaban ahí, se les ocurrió participar en este reality en la tele, o sea, estaban bastante activos y era un momento muy bueno, había mucho que filmar, que seguirlos, ¿no? Bueno, llegó un punto en el que necesitaba dedicarme realmente a ese tema. Y entonces decido renunciar a mi trabajo y dedicarme al 100% Oh. al proyecto, ¿no? Y, ¿Cuánto tiempo ha demorado la grabación de este documental? o sea, desde que tuve la idea hasta que lo estrené 2 años, ¿no? 2013, 2014, estuve dedicado todo el año al documental. Y fue un año muy feliz, realmente. Lo recordaré con Me mucho imagino. cariño, sí. Solo me dediqué a vivir de mis ahorros y hacer esto, y salir a entrevistarlos. Yo estaba siempre, bueno, en los ensayos, en las tocadas, estaba ahí como el, el chico de la cámara, en Matute, ahí con Ricardo, me acuerdo, las entrevistas que le hacía. He entrevistado a los principales, he entrevistado varias veces, más de 10 veces. Y nos reuníamos en diferentes lugares de Lima, ¿no? El documental dura hora y 40, más o menos, hora y cuarenta y Sí, nueve, me parece. sí, es largo. Entonces, Sí. ¿cuántas horas tienes grabadas? ¿Cuántas horas fueron necesarias para compilarlas en Uf. esta hora y 40 minutos? Bueno, yo creo que un poco perdí el control. En ese año 2014 que me dediqué a este proyecto, o sea, estaba, ¿no?, filmando en la mañana, editando en la noche. Me saqué mi primera versión de 3 horas, ¿no? Que era la Wow, versión que muy, muy yo larga. había armado todo, pero era una versión para que yo viera y comenzara a cortar. Ok. O sea, tenía tanto material que daba para 3 horas que era totalmente imposible, ¿no? Entonces, esa es otra cosa que recomiendo a la gente que trabaja sola proyectos documentales. Es mejor que también alguien más se ayude en edición, porque el cariño que le tengas a algunas imágenes cuando las filmaste va a estar presente cuando lo tengas que editar y lo vas a tratar de meter. Te va a costar mucho sacarlo, ¿no? Si necesitas sacarlo. Yo Eso ya hace tiempo es no veo el interesante. documental. Yo sé que ya parte cortaría, ¿no? Es interesante Eh, anotar eso porque tú has sido director, has sido editor, has sido camarógrafo, es un trabajo, sí. ha sido un pulpo Pero operativo, ¿no? bueno, es algo que se está dando ya con más frecuencia en el tema audiovisual, gente que hace todo, ¿no?, solo, ¿no? De alguna forma se Así es. puede físicamente, pero tener más cabezas en las diferentes tareas es muy bueno, ¿no? Y bueno, ¿cómo uno hace todo eso? Como dice el meme, haciéndolo mal, pues, ¿no? O sea, aprendiendo en el camino, ¿no? Editando, o sea, el estilo de edición de Posesiva es un estilo medio desquiciado, diría, cómo lo haría ahora, ¿no? O sea, tiene bastante velocidad, quiero pensar, tiene mucho vínculo con la música, en fin. Fue algo armado que también yo mismo estaba comenzando a dominar estas herramientas, ¿no? Yo el tema de toda la postproducción que he aprendido en los últimos años se ha venido después de eso, ¿no? Entonces ha sido, de hecho, una mandada bien, ¿no? Bien ¿no? De impulso, ¿no? De que llegar a concretar esto. Y además, sabes que ya había generado expectativas, ¿no? Este proyecto no podía quedar trunco, pues, o sea, ni hablar. Claro, claro. Ya, como te digo, al principio, Piero y los demás, pues, habrán visto proyectos que han pasado y que no se han concretado, que no han vuelto a ver más a quien se lo propuso. Pero ya después de 2 años ya era ya más concreto, ¿no? El asunto, entonces había un compromiso colectivo, ¿no? Y es algo que es también muy importante, porque si tú vas a, es más difícil renunciar a un proyecto personal que ya cuando hay más,
intereses ahí de la gente que te ha dado su tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo bacán del documental. Una vez que esté encaminado, tiene que salir, ¿no? Porque ya es una cosa que compartes con más gente, ¿no? Dime, ¿qué tan complicado ha sido lograr que los músicos se unan? Bueno, me has comentado hace un momento que las formaciones estaban corriendo de manera paralela, tanto del pueblo como el pueblo del barrio. Ujú. Habría, ya las rencillas me imagino que se habrían olvidado, ¿no? Ya se ha superado. Pero ¿ha habido algún inconveniente con conseguir algún artista que, no sé, quizás no esté viviendo acá en el país o en Lima? ¿Ha habido alguna complicación de esa manera? Eh, sí, bueno, de hecho había tanta gente vinculada al grupo, este es más que un grupo, es una comunidad, mucha gente ha pasado por ahí. Entonces, hay mucha gente que ha pasado que no he llegado a contactar, otros que están en el extranjero, otros que nunca contestaron. Pero finalmente no fue tan necesario porque los tres principales, ¿no? Y los miembros actuales, los que tocaban en ese momento, que también han variado algunos, están ahí, ¿no? Entonces ya te daba bastante tema para investigar. Y esto de las, eh, de las rencillas, sí y no, ¿no? O sea, Piero de A ver, hecho ya lo superó, ¿no? Ya tiene una amistad sólida con Ricardo, que es fundamental Ricardo como líder del pueblo del barrio. Y, y al mismo tiempo del pueblo mantiene en su línea, y esa línea se mantiene gracias a Jorge Acosta, ¿no? El negro Acosta, famoso Ilca, el fundador de claro, la Verga. personaje. Entonces, él sí se mantiene tal cual como siempre, ¿no? O sea, esa rencilla es ya un tema histórico, ¿no? Ya no es algo que uno va a superar, es un hecho de la realidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, o sea, él bien puede no importarle ahora, ¿no? Pero digamos que esa distancia en el recuerdo se mantiene, se ve en el documental, ¿no? Él se traspasa, se traslada a los 80 y se vuelve a indignar, ¿no? Por las decisiones de Piero de traicionar este tema que Claro, tiene fue un momento con muy Ricardo. gracioso, inclusive, ¿no? Claro, En el cual el negro Acosta pues dice, oye, Piero, yo cómo voy a volver a tocar con Richard, ¿no? Si hemos tenido este problema muy fuerte, ¿no? sí, Yo pues. tengo orgullo. A mí me causó mucha Sí, risa sí, ese momento es cuando lo hilarante, vio. realmente. Recuerdo cuando se estrenó, ese momento fue donde más se rieron, porque era el así realmente haciendo el gesto que hizo en ese momento de decirle a Piero, ¿cómo puede ser algo así? Y bueno, y propio, lamentablemente, esto me ha costado que yo ya no puedo ir a ver al grupo del pueblo, o sea, la facción de Jorge Acosta, he sido vetado de los conciertos. Bueno, no de manera oficial, pero de manera implícita, porque Jorge Acosta pues ha quedado disconforme con su, o Oh, sea, por el hecho de aparecer al lado de Ricardo, en fin, es un tema que no entiendo, pero él es así, ¿no? O sea, es de esperarse de él, ¿no? Que él bueno, rompa es una persona bien iconoclasta al extremo, ¿no? Y también tenía que renegar del documental, que él no lo escribe, ¿no? Dice que pertenece a la otra sección, al otro bando, ¿no? Y al mismo tiempo Ricardo piensa que le ha dado mucho espacio a Jorge Acosta, ¿no? Aparece como, digamos, el tercero en importancia, ¿no? Y tampoco creo que merezca tanto tiempo según el documental. En fin, ¿no? bueno, Entonces, ya no he vuelto a ir al concierto del pueblo, lamentablemente, porque no sé, porque bueno, Jorge Acosta qué puede noticia que, expulsar, puede pedir una expulsión, como ha pedido muchas veces antes, ha pedido expulsiones de sujetos determinados en sus tocadas, ¿no? Entonces, la sí, lista no pero no quiero grata, pasar. bueno, Sí, sí, espero bueno, que no se olviden, qué, ¿no? qué lástima, pero en fin, a seguir. El pueblo, saludos tanto a Piero, esperemos que esté bien de salud. ¿Qué tal, qué te han comentado de su salud, Andrés? Bueno, Piero ha estado con COVID, pues, ¿no? Hace poco ha estado bastante delicado. Ya por suerte está bien, está superando el tema. De hecho, que imagino que económicamente debe estar bien ajustado, ¿no? Porque él se dedica como músico, él es profesor de un coro de niños en la escuela, en la Casa de la Literatura, ¿no? Y tiene ese trabajo ya de buen tiempo.
y ya no lo puede hacer en este momento, ¿no? Entonces, hemos apoyado a Piero económicamente cuando supimos de su situación, y por suerte realmente ha sido afortunado, ¿no? Que ha salido del asunto, porque realmente Piero totalmente población vulnerable por donde lo vieras, ¿ya? Es alguien delicado, ¿no? Entonces, nada, está bien, está saliendo del asunto, ya está comenzando a postear, entonces estamos Qué alegres de bien, qué verlo, bien. y esperemos que, no sé, cuando ya todo se pueda hacer, se reincorpore, ¿no? A la bohemia y al arte. Bueno, un abrazo ahí a Pietro, los mejores deseos para que siga Ujú. mejorando su salud. Dime, ahora que estamos tocando el tema, bueno, no, quisiera saber cuál ha sido la relación que ha tenido del pueblo con los grupos que hacían esa época, es decir, con la gente del rock sub o los otros exponentes del rock fusión. ¿Se ha mantenido, hay algún tipo de amistad entre ellos? ¿Había algún tipo de rencillas? ¿Cómo fue esa época? Bueno, del pueblo es bastante sui generis, es un grupo que es su propio género, ¿no? La música barrio. Pero en la época en que se desarrollan, ¿no? En que comienzan, se da esto de la explosión de rock subterráneo, ¿no? Y es todo un tema, ¿no? De la historia del rock nacional. Pero ellos compartieron escenario con todos esos grupos, ¿no? Son de la mismos, tocaban en los mismos espacios. Hay muchos afiches que prueban que tocaron con Leucemia, con todas esas bandas del punk, ¿no? Y ellos, incluso pues Me parece que el público, Jorge Acosta es organizador pues de un famoso, el Rock en Río Rimac, ¿no? Ese famoso oh, festival que lo organizó, uno de los organizadores fue Jorge Acosta, ¿no? Que trabajaba en municipalidades. Bueno, entonces son parte de ese movimiento, pero musicalmente estaban muy distanciados y además no eran muy bien recibidos por la onda punk, ¿no? Que los veían como un claro, grupo progresivo, ¿no? Un grupo antiguo, un grupo de viejos, ¿no? Que hacían música que no no era congeniaba estilísticamente. agresivamente, abiertamente agresiva como el punk, ¿no? Entonces, tampoco ahí como que encajaban del todo, ¿no? Pero digamos su actitud, Claro. y sobre todo del pueblo, ¿no? Sobre todo del pueblo, en realidad, el pueblo de barrio no ha estado en esos círculos, en O esos sea, su escenarios, actitud es, quiero más, decir. es muy sutil, ¿no? Claro, del pueblo es la vertiente más subte, ¿no? Más relacionada por su actitud con el punk. Y la actitud está ahí, ¿no? Pero lo que no está es la propuesta musical, ¿no? Porque el pueblo es un grupo fusión. Ah, Y sin embargo, y, bueno, también el otro grupo fusión tan importante es el Pole, ¿no? Que es un grupo amigo del claro, pueblo del barrio, ¿no? Que han tocado juntos, y incluso el tema este Ruido y Mara, ¿no? Que se grabó en el disco de Pueblo del Barrio, es un tema de Pole, ¿no? Así que hay un vínculo interesante. me parece curioso, ¿no? Que justo en su época, tanto el rock subterráneo como la radio comercial fueron adversos a la propuesta del pueblo, ¿no? Estoy hablando del pueblo y del pueblo del barrio también, ¿no? En tu documental, inclusive se comenta que un dueño de una radio o una emisora peruana, pues mandó a que sacaran la canción de su programación, justamente porque no podía entrar en la cabeza de esta persona que se pudiera emitir un tipo de música andina en una emisora de rock. Esto es Sí, bastante peculiar, ¿no? es increíble, sí. Sí, pues es algo que cuenta Ricardo en el documental, ¿no? De Pueblo del Barrio tuvo un momento de auge, ¿no? De popularidad en el 85, cuando justamente lanzan su LP con CBS, ¿no? Un sello internacional. Se lanza el tema Escalera al Infierno, que es un tema fusión, y es un tema bastante iconoclasta, es un tema de Piero, una letra de él. Eh, y entonces, por una o por otra razón, era, creo que, sensible a la censura, ¿no? Eh,
Y bueno, es un tema, es algo que nos pinta el momento, ¿no? Ahora la fusión casi es una obligación, ¿no? En la música, lo híbrido es la constante, ¿no? Es algo que siempre buscamos y se da por sentado, ¿no? Pero en el mundo del rock, ¿no? De la música radial, en esa época pues había una clasificación bien estrecha, ¿no? Y bien vinculada a grupos socioeconómicos también, ¿no? Recordemos, la chicha en fines de los 80 era algo absolutamente marginal, y ahora no es para nada marginal, es un asunto ya internacional. Correcto. Entonces, es algo que te pinta, ¿no? La época. Y algo, una canción así, que puede ser inofensivo, la idea de que una emisora de rock pase un tema como Escalera al Infierno y que sea vetada porque tiene un charango o algún elemento andino, eh, tal vez respondía justamente a los estereotipados que estaban pues los programadores de radio en esa época. Y ese es todo un tema que influye también en el resultado de cómo va a ser recibido el trabajo del pueblo y del pueblo del barrio, es justamente porque son inclasificables, es que los medios les cuesta entender, ¿no? Dónde poner su música, ¿no? Vienen con una actitud rock, pero con instrumentos andinos, no están haciendo un folclore purista, ¿no? No están evocando el folclore tal cual ellos hacen un folclore de Matute, digamos, ¿no? De todas las influencias, con letras, ¿no? Así, entonces es algo que Letras fuertes, no musicales, encontraba claro. muchos, claro, no encontraba muchos lugares de donde darse a conocer, ¿no? Excepto los espacios alternativos, ¿no? Subterráneos, como pasó pues en los 80 con Piero, ¿no? Y con el Claro, pueblo del barrio en Europa, ¿no? Porque ellos se van, después de lanzar este LP, migran a Europa, y están por un buen tiempo Ricardo y sus compañeros siguen haciendo música allá, ¿no? Siguen haciendo fusión en Europa y en Estados Unidos también, mientras Piero y el pueblo siguen aquí metidos en la movida subterránea. correcto. Creo que también ha habido un momento um, luz comercial, ¿no? Del pueblo con justo con la presentación en este programa, concurso en un canal televisivo, ¿no? Ah, En sí. la banda, que tuvo un brillo, digamos, porque era un programa popular y por lo menos sirvió pues para que una generación que no conocía la propuesta del pueblo, pues por lo menos tuviera un acercamiento. ¿Qué tal fue esa experiencia en este programa concurso? Sí, eso fue fabuloso. Esa es una de las cosas que salieron por hacerlo en ese momento, ¿no? Y eso fue una iniciativa totalmente de ellos, y impulsada sobre todo por Ricardo, ¿no? Entonces, sucede que filmábamos, sí, ellos hacían sus tocadas, yo seguía mi plan de lo que íbamos a grabar y de las cosas que quería cubrir, y de repente Ricardo cuenta que está este programa La Banda, ¿no? Este programa concurso, su primera temporada de La Banda, estoy hablando del 2014, y, y es un concurso de bandas, ¿no? Igual se da internamente un tema de debate porque de hecho es un grupo contradictoria y esto es un programa más dirigido a grupos nuevos, ¿no? Y es un grupo además con una posición política clara, ¿no? De izquierda, ¿no? Sí, Que bien suele no ser peligroso muy para el programa interesada. televisivo. Claro, era una bomba para los dos lados, ¿no? Entonces era todo un tema complicado, ¿no? Pero deciden hacerlo porque en ese momento, y qué bien que lo decidieron, estaba en un momento de tocar bastante, ensayar bastante, de retomar el proyecto, ¿no? Entonces eso fue una de las cosas que hicieron para, para seguir así calentando, ¿no? Seguir en calor. Entonces y armaron un excelente cover como su primer tema de Hot Stuff, ¿no? Este tema disco. Y yo pues los acompañé en todo este proceso, ¿no? De seguir este programa como una de las historias, como la historia que ocurre en el momento actual, ¿no? Mientras se está haciendo, en el momento Claro, actual del documental, de lo que ellos están haciendo, ¿no? Y vemos
ahí pues el jurado, ¿no? Conformado por Cecilia Bracamonte, Salid Vera, y no me acuerdo el nombre de la otra, y el primero pues los aclaman, ¿no? Es todo justo se da un momento en la edición, un momento pico del grupo, ¿no? Y justamente pasa en la primera ronda con su cover excelente y su fusión, y con Ricardo con su charango nuevo tocando. Así que fue bacán que esta experiencia actual de alguna manera nos cuente temas que se estaban contando en el documental que habían ocurrido en el pasado, ¿no? Esas dos formas de ser, de proveer tu arte, ¿no? O sea, ser totalmente fiel, digamos, a tu propuesta, ser Hacer subterráneo, bueno. mantenerte en esos ámbitos, o querer explorar otras posibilidades y no estar cerrado a nada, ¿no? Y, o querer tal vez ser comercial también de vez en cuando, y esa es otra posición que se ve mucho en las historias de los grupos, ¿no? Entonces, esa experiencia lo estaba ilustrando también, ¿no? Lo que me ha gustado pues, esto que has comentado es justamente que ha sido espontáneo, es decir, la participación de la banda en televisión de señal abierta no estaba siquiera esbozada en tu proyecto de guión de documental, ¿no? Y me imagino que también tu esbozo pues, ha sufrido varios sobresaltos por justamente estas actitudes espontáneas, ¿no? ¿Qué tanto dista lo que tenías, tu boceto original de guión para un documental con lo que tenías al final? Bueno, en realidad nunca tuve un guión, nunca tuve una idea de a dónde iba a llegar, o qué cosa iba a querer contar exactamente, ¿no? Había puntos que de hecho quería cubrir porque me parecían los más importantes, pero realmente esto se hizo en edición, y como suele pasar en los documentales, claro, tienes un guión para saber qué cosas materiales quieres conseguir y qué cosas vas a indagar o qué cosas quieres recrear, pero lo que va a salir está muy influido por el conjunto de material que tienes y por el peso de cada cosa, y en fin. Entonces, esto tuvo varias versiones de edición, varias versiones. Reduje lo más que pude, y finalmente quedó, ¿no? eh, pero no tenía una idea previa, ¿no? De hecho, la historia del grupo en el concurso me sirvió para tener un momento de regreso a la actualidad, ¿no? Mientras contábamos cosas del pasado, y me sirvió de maravilla con ese propósito. Pero había también Sirvió mucho como una material, línea, ¿no? claro, había también mucho material actual que se estaba dando en ese momento en las tocadas que tenían o las cosas que estaban haciendo. Eh, entonces también había cosas del momento, ¿no? Del presente. Entonces era un poco qué cosa no es tan relevante, ¿no? Ahora, hay un hecho que también es una de las primeras ideas que yo supe del grupo, uno de los primeros datos que supe del grupo, desde que era chico, que mi papá me contó, era que ellos hicieron una ópera rock, pues, en el año 84, que es el título, que lleva el mismo título que el documental, Posesiva de mí, como la canción Posesiva de ti. Y entonces eso era como un momento que yo tenía mucha admiración ese recuerdo, por ese hecho, como me lo contaba mi papá, porque él estuvo ahí presente cuando se vio esta ópera rock, tuvo un par de funciones, pocos lo vieron, y era un trabajo que ellos hicieron, donde había actuación, donde había música, donde había historias ahí sobre la vida en el barrio, y donde varios temas del grupo pasaron, ¿no? Se estrenaron ahí, fueron compuestos en ese contexto. Y fue toda una experiencia creativa alucinante, ¿no? Que pasó desapercibida, ¿no? Casi desapercibida, salió en los medios, pero pocos lo vieron, ¿no? Entre esos pocos asistentes a esa ópera rock del 84 estaba mi papá, ¿no? Mi papá, que además sabe de teatro. Tu padre Sí. tenía un Entonces, gusto rockero bien particular, ¿no? ¿ah? Bueno, que fue al concierto, discúlpame, a la ópera rock. Tengo entendido Sí. que esa ópera pasó fue muy poca gente, fue Sí. los que pudieron asistir a esta Ujú. presentación. Qué lujo.
Sí, y de hecho el fruto de ese trabajo, de esa ópera que hicieron, es el documental a la larga, ¿no? Porque tal vez si mi papá no iba a esa obra, no habría conocido el grupo, no habría sabido nada de ellos, no me lo habría presentado, ¿no? Entonces no me habría enterado. Entonces es este vínculo, ¿no? Hay este vínculo con este trabajo. Y yo quería contar lo más posible. Uno de mis primeros objetivos era contar lo más posible de este proyecto, ¿no? Pero no había mucho material, realmente no queda mucho material. Quedan unas fotos que están en el documental, algunos apuntes, algunas cosas, pero queda poco. Queda más el recuerdo, ¿no? De lo que lo hicieron, de los que se presentaron ahí, los actores que estuvieron ahí. Entonces, digamos que eso fue, ¿no? Uno de los puntos de arranque, ¿no? Hablar de Posesiva de mí, la ópera rock que hizo el grupo de pueblo del año 84, que se estrenó en el Teatro Segura, creo, con 2 funciones, con muy poca gente, ¿no? Correcto. Estamos viendo en pantalla el arte de la película, los afiches que surgieron por la película. Coméntanos un poco sobre esto. Bueno, este afiche este es una reinterpretación, una recreación de un arte hecha por Carlos Troncoso, como portada de un fanzine del año 84, ya no me acuerdo el título del fanzine, el nombre del fanzine, pero en ese fanzine estaban destacando un artículo dedicado al grupo del pueblo. Entonces, Carlos Troncoso diseñó esta zampoña que es como una carretera, ¿no? Y tiene estas bocas ahí, ¿no? Y yo quería que lo hiciera Carlos Troncoso en la ficha del documental, se lo propuse, pero él simplemente me cedió la idea, ¿no? Para que se pueda hacer de otra forma, pero no lo hizo él, ¿no? Y lo hizo más bien un amigo, David Crispin, un diseñador, que tuvo la gran amabilidad de hacerlo, ¿no? Hacerlo sin cobrar, ¿no? Y hizo 2 versiones además, ¿no? La otra que están viendo ahora, que es un poco la idea de esta zampoña deforme, que es como esto, como horizonte, ¿no? Y con los instrumentos al costado, como esta vitral de una especie de santo de la fusión. Que también me gustó, por eso también lo utilicé. Eh, bueno, este es Ricardo joven, en los Sí, 80. me da curiosidad porque en estos dos gráficos que estoy presentando, pues hay animaciones, ¿no? Son animaciones breves. Acá en esta Sí. que vemos, pues has animado el ojo para que haga Ah, un guiño bastante sí, curioso. bueno, mis comienzos con el After Effects los doy aquí y ahora he aprendido muchas cosas más. De hecho, estas animaciones son muy sencillas. Eh, Por supuesto que son sencillas. Esta me parece sí, que es una fotografía de Posesiva de mí, de la ópera rock. pero claro, tuvo un artículo de caretas, sí, con muy buenas fotos también. O sea, tuvo su cobertura, ¿no? Eso también es de lo mismo. Está Piero aquí Flaco, está Jorge Acosta, esta es una, este proyecto era con actores además, ¿no? Entonces era toda una tropa, ¿no? Con un proyecto de estas semblanzas, de estas escenas de la vida del barrio en esa época, ¿no? De la vida cotidiana en el barrio. Esta es la Es, carátula del disco, ¿no? de este es el famoso LP de CBS del pueblo del barrio. Este es el lugar donde se tomó esta foto, ¿no? Justo en Matute, ¿no? Hablando de Aquí, Matute, sí. qué tan una pregunta que hacen del público, ¿qué tan complicado ha sido grabar en Matute? Bueno, no ha sido nada complicado porque, bueno, mucho se grabó en interiores, en las entrevistas a Ricardo. Grabamos algunas entrevistas en exteriores y hay varias tomas en exteriores, pero no, o sea, Ricardo es alguien conocido ahí y él me da toda la seguridad del caso. Pero no sentí en ningún momento nada que me hiciera temer, alguna cosa hostil, ¿no? Eh, es un espacio muy acogedor, ¿no? Está Hay pues un montón de sí, dime. material de archivo, ¿no? Ah, sí, no, y hay Bastante más, hay material de más. archivo. Hay cosas que aparecieron después del documental, que Piero dije, encontré una caja en mi techo y mira,
recién la encuentro, qué pena. Y había cosas ahí, bueno, creo que no tan, o sea, creo que hay, no sé, algo que tal vez me hubiera gustado poner, pero bueno. Pero sí, igual hay bastante material de archivo, eso está bacán. Hay entrevistas, hay un montón de medios, de prensa que se hizo. Piero tiene su archivo ahí. Yo personalmente me iba y lo que hacíamos en ese momento era revisar las cajas de Piero, ¿no? Las que tenía al alcance. Y ahí, bueno, lo filmaba también mientras revisaba sus papeles. Y también hacíamos ese trabajo de que se ponga a buscar, ¿no? De que me cuente de qué documento interesante encontraba. Entonces, Piero, como ha vivido ahí siempre, entonces tiene ahí pues sus cosas, ¿no? De toda la vida. Y por ese lado he Correcto. tenido bastantes documentos muy buenos. Y también esa es pues la razón por la que salió tan largo al principio, ¿no? O sea, habían archivos así excelentes que tenían que El estar de material alguna forma, ¿no? fotográfico también bastante Sí, valioso que va a mostrar en tu documental. sí, las fotos de Dalmacia, Personal ¿no? de Piero, me También, imagino. sí, Sí. las fotos Y de Dalmacia, claro. sí, claro, que ya ah, salía con Piero por esa época y le ha tomado varias fotos eh, en una pared, que es un momento del documental, una pared que dice cholo de mierda, ¿no? Y él se toma la foto ahí, ¿no? Como apropiándose de ese insulto. Y esas fotos son así las joyitas, ¿no? De toda esta Buena, revisión de archivos, ¿no? buena fotografía. Ya estamos entrando en la parte final de la entrevista. Quisiera que nos hagas quizá una reflexión a propósito de lo que son los documentales de rock que han salido en nuestro país. Aparte del tuyo, salió el de Frágil hace poco, de Sí, Tony el, Rodríguez. el de Frágil sí se estrenó el Recuerdo mismo también año. Sí, sí, se estrenaba en España, sí, claro. sí. Y tuvimos también este documental sobre la música noise que se llamó Ruidos Vulgares, Sacomanía. Hay un Lima corto sobre Grita, María Peta, si no me equivoco. sí, muy bueno, sí. El Lima Grita también, muy Lima bueno, Grita. me encanta ese documental. Eh, Ok. Entonces, ¿qué piensa claro, que hay? sí, hay Yo creo trabajos interesantes. hay trabajos muy interesantes, sí. Pero Sí, esto, hay que ser fan de una banda para tener una perspectiva documental sobre esta. no creo, no creo. Hay que tener una perspectiva audiovisual sobre todo, ¿no? Yo siento que es fácil, yo tal vez he caído en eso también en algún grado, como el mío, el documental de Frágil, donde se nota pues que son hechas también por un fan, ¿no? Y hay un tema de querer contar la historia, y eso le dedicas un buen tema a reconstruir la historia. Digamos, es un enfoque también que la gente espera, ¿no? Que te cuente la historia del grupo, ¿no? Porque estamos mostrando una película, cuéntame la historia del grupo. Entonces, Ajá. eso es algo que es un camino tentador, ¿no? Y el tema es cuánto de la historia vas a contar, ¿no? Y, o otra propuesta es como la de Lima Grita, ¿no? Que es, o sea, ya no importa la historia de los músicos, importa la música y la propuesta audiovisual alrededor de esa música y que es a partir de las sensaciones que te produce la música. Claro, estamos hablando de un documental sobre música experimental, ¿no? Ya como que se asocia Cierto, más cierto. a esa forma de tratamiento, ¿no? Pero bueno, en Posesiva y otros documentales eh, hay ese afán de reconstrucción, ¿no? De historia, ¿no? Que también que me parece que es, digamos, el lado también más humano y cálido, ¿no? Para acercarse, ¿no? A la historia del grupo, ¿no? Por un lado, ¿no? Pero no hay que olvidar también tratar de encontrarle una lectura más allá de lo anecdótico, ¿no? Yo creo que en mi caso fue el tema de la época, ¿no? Traté de alguna forma remitirme a los años en los que eso ocurría, mostrar un poco de imágenes de esos años, mantener el contexto siempre vigente, ¿no? Para, para un poco ilustrar que todo es consecuencia también de una situación, ¿no? De un contexto, ¿no? De que no son simplemente anécdotas, ¿no? Son cosas que pasan porque en esas cosas, ciertas cosas pasaban en Lima, ¿no? En ese momento.
por ese lado, ¿no? Entonces, hay diferentes enfoques y se están haciendo cosas interesantes. También este corto sobre María Teta. De hecho, me hubiera encantado hacer un proyecto sobre ella, pero me pareció genial que lo hicieran mujeres. Es totalmente Genuino. legítimo, ¿no? Que se asuma así, ¿no? Un proyecto así. Entonces, me parece muy buen resultado. Y también que este proyecto podemos ponerle en un momento, en algo intermedio, ¿no? Por un lado, rescata, ¿no? La memoria, los documentos de María Teta, sus músicas, sus grabaciones, sus papeles, pero al mismo tiempo hay una propuesta bien de las realizadoras, ¿no? De, de llevarte a un ritmo distinto, ¿no? A un ritmo que te remite un poco a la manera en que ella creaba, ¿no? Fragmentario, un poco que tiene este halo artesanal, o este halo rústico, o directo, o, ¿no? Todo eso que creo que ha captado bien el ánimo de la música de Maricuta, y me parece un buen trabajo, ¿no? Un buen Oh, ejercicio sí, por supuesto. de apropiarse de una historia de la música, ¿no? Sí, pudimos programar este Ujú, corto el año pasado ujú, en el marco del ujú. Festival de Cine de Lima. Eh, bueno, cuéntanos ya como una pregunta final, ya para situarnos en el contexto actual de emergencia sanitaria. ¿Qué tanto ha afectado de manera personal o laboral justamente la pandemia? A ver, por favor. Eh, bueno, en lo personal, me siento afortunado porque, bueno, tengo un trabajo en una entidad del Estado y sigo trabajando en ella. Y por un lado me siento que, de hecho, me tocó la pandemia en un momento de estabilidad para mí. Entonces, de hecho, adaptándome a lo que todos nos tenemos que adaptar, al teletrabajo, a todo este cambio de la Cierto. percepción del tiempo y todas esas cosas. Pero bueno, por un lado, conectado a la chamba, ¿no? Entonces, bien, ¿no? Me imagino, o sea, la gente pues que está haciendo sus proyectos audiovisuales de manera independiente, ¿no? Que están dedicándose a esto exclusivamente y les ha tocado este tema, es bien duro, ¿no? El tema económico. De hecho, espero que el tema, la industria audiovisual se reactive de alguna forma lo antes posible, ¿no? Porque muchos trabajan por su cuenta, ¿no? Y ahora las cosas no se Cierto. están, ¿no? Entonces, bueno, eso. Veo que hay Bueno, una pregunta por muchas ahí. gracias. Sí. ¿Cómo? Veo que hay una pregunta Ah, sí, no me ha comentado en los mi compañera, comentarios pero a ver, ¿qué de indica la pregunta? dice Fernando Axac, dentro de las escenas que no se ven en el documental, ¿cuál fue la que más te costó abandonar o no mostrar? Bueno, publiqué un pequeño video de escenas eliminadas, donde ahí está todo lo que hubiera querido poner, que está también en YouTube. Eh, bueno, más que nada eran canciones que yo quería incluir, ¿no? Porque hay un amplio cancionero que se repasa en el documental, ¿no? Y algunas vinculadas bueno, todas vinculadas al momento que se está hablando en el documental. Entonces había como más historias que estaban vinculadas a canciones, ¿no? Entonces había hablado muchas horas con Piero y tenía muchas tocadas grabadas, y él toca, en una que otra toca temas que no volvió a tocar. Entonces sentía que era este tema que no lo tocan hace mucho, entonces quería ponerlo. Pero ponerlo implica algo más que tienes que construir alrededor, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Algunas canciones tuvieron que quedar atrás, ¿no? Como esta canción, Una noche muy helada, me tapé con una frazada, se llama. Es un tema que tiene que ver con un grupo fugaz que tuvo Piero, Los Músicos se llamaba, Ah, que tenía una onda, estamos hablando de mediados de los 90, creo, que tenía una onda así post-punk, ¿no? Eh, Así, oh, New Age, muy interesante, ¿eh? Es un tema que ellos grabaron, es eh, una noche, ¿no? Está como una noche. Quería contar también este paso de Piero por este grupo, los músicos, que grabó un par de temas, creo, eh, en una época muy dura de Lima, ¿no? Y que fue algo ¿no? Eso tuvo que descartarse, ¿no? Porque era algo muy específico.
pero es que era por el cariño a esta canción, ¿no? Que Piero compuso, que tiene toda una onda así de la época con sintetizadores y con una cosa bien rockera, ¿no? Qué Pero interesante. cantada por Sí. Piero, bien chévere. Qué curiosidad. Sí, y ellos han vuelto a grabar el tema, ya con el pueblo del barrio, ya con una onda más fusión, pero digamos que fue un proyecto Ajá. así post-punk que tuvo Piero, que bien interesante, con otros, Mino Mele, también un músico que falleció hace unos años, Sí, que él era también músico en ese grupo, eran más jóvenes que que fue músico Piero de en esa Rafa Raes época. también. Claro, ¿no? Entonces era con otra influencia musical que se estaba explorando, ¿no? Más, más así de este juego con la electrónica, ¿no? Y era interesante, ¿no? Mencionarlo. Pero bueno, ese es el tema, ¿no? Tienes que cortar mucho, ¿no? Tienes que quitar muchas cosas y duele bastante, pero creo que es lo mejor al final, a la larga. Yo incluso cortaría más si pudiera hacerlo ahora, pero ya es imposible, pero es así, ¿no? Tal cual el documental me gusta, felicitaciones Sí. por este trabajo. Y bueno, ya estamos ya con el tiempo ya para dar Sí, hemos nuestra hablado un buen despedida, rato, sí, porque hemos hablado un gran rato y ha sido sí. muy agradable, Andrés. Qué bueno, gracias a los que nos han escuchado, gracias a ti, Jorge, a la biblioteca, darme otra oportunidad para seguir contando, presentando este trabajo. Ahora con la cuarentena lo volví a publicar, ¿no? Y ha tenido como, ha sido vuelto a ver, ha sido vuelto a ser comentado, ¿no? Ha caído bien que se vuelva a mencionar, ¿no? Ahora que tenemos, digamos, ¿no? Más tiempo para ver películas. Y ahí sí es una opción Por que lo menos puedes aprovechar tener. el tiempo. Sí. Pero bueno, muchas gracias. Sí, bueno, solamente anotar que la película todavía sigue en el YouTube, tienen que buscar La posesiva de mí, película completa, ahí lo pueden ver y va a estar, me imagino, ya para largo, ¿no es? Perdón. No te Estará escuché. publicada Ah, para no, largo. sí, se va a quedar ahí, sí. Es un trabajo ya que pertenece a la gente, ¿no? Qué bien. Son las canciones, están ahí, la historia del grupo, para que lo disfruten. Les recomiendo que activen los subtítulos de las letras de las canciones, están ahí. El documental se pudo traducir al francés y al inglés también, una excelente traducción de gente que conoce a Lima, estuvo acá en los 80 y que se dedica a la traducción, porque el proyecto en sus últimas fases consiguió aliados, ¿no? Gente que me dio una mano para finalizarlo, y entre ellos están los que hicieron el subtitulado en estos dos idiomas, ¿no? Y por lo que me dicen es una muy buena traducción. Si lo quieren recomendar a gente que no hable castellano, ahí lo pueden recomendar. Y los que lo vemos en castellano, les recomiendo que pongan los subtítulos de las letras para que tengamos, ¿no? Sepamos qué está diciendo cada momento en las canciones. Y bueno, está ahí, es un documental para disfrutar, musical, lleno de historias, lleno de humor, lleno de una celebración por la bohemia también, y por la, y por la amistad, ¿no? Es una historia de amigos, ¿no? Así que confía en mí Bien, para ustedes. Uh-huh. saludamos a los amigos que nos han visto, que nos han acompañado, gracias a la música del pueblo del barrio, gracias a Andrés, y les les recordamos que el próximo martes, 7:30, tenemos otra cita. Vamos a conversar con Javier Ponce sobre su documental Sarita Colonia, La Tregua Moral. Estén atentos a nuestras redes. Bueno, realmente la película ya está colgada, ya está libre también en YouTube. Pueden verla. Y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.